Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Hacemos contacto en este momento con el general Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía Nacional, para hablar sobre esta posición del gobierno respecto de una posible declaratoria de bandas narcodelictivas como organizaciones terroristas. ¿Es un acierto o un nuevo error? Le consultamos enseguida. General Mantilla, buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas noches. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan. General, sí, un poco la pregunta está planteada. ¿Esto, de acuerdo a su experiencia, puede ser un acierto o complicaría más las cosas? Bueno, mire, es una medida más que yo diría ayudará al empleo de Fuerzas Armadas en el tema de seguridad pública, ¿no? Considerando que el terrorismo es un conflicto asimétrico en donde es muy complicado enfrentarse al terrorismo, ¿no? Porque tiene diferentes factores que hacen que se convierta en una guerra asimétrica. Es decir, son combatientes sin uniforme y se camuflan en la población, lo cual dificulta el visualizarlos, ¿no? Pero esta declaratoria puede ayudar, como le digo, para el empleo casi permanente de Fuerzas Armadas en estas tareas, pero que sin embargo debe tener específicamente varios factores y varias medidas que vayan a contribuir al éxito del empleo de Fuerzas Armadas, porque no únicamente la declaración que haga el Consejo de Seguridad Pública del Estado bastará para que las organizaciones delictivas dejen de delinquir, y ellos tienen sus fines ilícitos fijos, ¿ya? Y es lo que está apareciendo ahora, es una gobernanza criminal en varios sitios del país, y eso es muy peligroso. Ahora, general, de acuerdo a Naciones Unidas e incluso también algunos analistas se han referido a esto a propósito de la propuesta del gobierno. Y al no tener un fin, todas estas bandas, nos referimos a las 8 a las cuales se pretende declarar como organizaciones terroristas. El fin es de lucro esencialmente, no hay un fin político, no hay un fin racista, no hay un fin religioso, razón por la cual no deberían o no podrían eventualmente ser declaradas como organizaciones terroristas. ¿No es una muestra también de debilidad del gobierno frente a lo que no ha podido hacer con los elementos que tiene hasta ahora? Mire, el concurso de Fuerzas Armadas o el aporte de Fuerzas Armadas ha sido intermitente, es decir, no existe una consolidación de las estrategias que deben aplicarse en estos casos. Por ejemplo, el aparato de inteligencia estratégica del Estado no está funcionando, es decir, no existe, ¿no?, la coordinación perfecta que debe haber entre el subsistema de inteligencia militar y policial, y también articulado por el CIES. Entonces, estamos siendo reaccionarios ante diferentes eventos de violencia que se están dando en todo el país. Yo diría que Esmeraldas puede ser un buen punto de partida en el trabajo interinstitucional, pero hay otras estrategias que están siendo necesarias. Por ejemplo, el tema presupuesto es fundamental para que Fuerzas Armadas y Policía puedan trabajar y cumplir con sus tareas constitucionales. Estamos mirando el poder de fuego que tienen estas organizaciones delictivas y tienen a favor también el factor sorpresa. Mire ahora el ataque al capitán de puerto de Pozorja, en donde su conductor falleció y él está herido. Uh-huh. Entonces, por más que se declare a estos grupos terroristas y también Fuerzas Armadas salga a las calles, en sí eso no va a solucionar el grave problema de inseguridad. Falta un plan que englobe algunas estrategias, como por ejemplo el tema de la persecución penal inteligente. ¿Qué significa esto? Identificar a los líderes barriales, a los líderes delictivos, ¿no?, a los jefes de todas estas organizaciones delictivas, su lugar de operación, su base de operaciones, los integrantes, su estructura
financiera, su estructura jurídica, porque todo eso tienen estas organizaciones delictivas, y empezar a perseguirlos junto con Fiscalía. Es decir, que se abran investigaciones previas con equipos que funcionen interagencialmente, con inteligencia policial, porque no únicamente las Fuerzas Armadas, con la estrategia disuasiva del patrullaje, de la prevención, se va a solucionar el problema de inseguridad. Ahora, lo que sí no estoy mirando con buen agrado es de que se está, yo diría, desperdiciando el recurso humano de Fuerzas Armadas. Estoy mirando a soldados con armas largas, con todo su equipo, en centros comerciales, al interior de los centros comerciales. Eso para mí genera más inseguridad, porque las personas dicen qué va a pasar, o va a pasar algo, o qué está pasando. Y eso es parte, perdón, general, que le interrumpa. Por ejemplo, en declaraciones recientes del general Osvaldo Jarrín, ex ministro de Defensa, él denominaba esto como un quebranto a la moral de la gente. ¿Qué va a decir la gente en las calles viendo militares cuando incluso ya se los catalogue a estas organizaciones como organizaciones terroristas? Va a haber un mayor miedo entre la población porque estamos finalmente rodeados de organizaciones terroristas, y esto pues puede tener otro tipo de consecuencias. Sí, es verdad. O sea, como le digo, soldados con armas largas en un centro comercial. No entiendo, o sea, esa parte es la que me da la idea de como que no hay una planificación, ¿sí? Entonces, queremos elevar la sensación de seguridad de las personas enviando a soldados a centros comerciales. Eso no lo veo como ningún beneficio para la seguridad. Más bien es como una sensación de inseguridad, porque las personas dicen qué pasa, qué va a pasar. Yo pienso que la Policía Nacional tiene las capacidades de inteligencia para identificar, y de hecho ya tiene toda la información de quiénes son los líderes de estas organizaciones, dónde es su área de influencia, y es así que se ha capturado a muchos líderes de estas organizaciones. Pero el punto débil es la administración de justicia. Entonces, si no logramos articular el trabajo en equipo, y para eso el nuevo secretario de Seguridad debe ser el que coordine el trabajo interinstitucional, es decir, que se presenten casos con fiscales y a un juez para ya hacerle parte del equipo de trabajo, porque deben ser también inclusive jueces especiales, ¿no? Y una vez que se determine el área a intervenir, entre a focalizar con un trabajo integral. Entonces, pero aparte de eso, cuando entre ahí Fuerzas Armadas con la policía a luchar y a desarticular a estos grupos delictivos, es la única solución. Pero no que se entre y se quede 15 días, que se quede 20 días, no, que se quede el tiempo necesario, porque esto mínimo debe ser 6 meses hasta hacer todo un barrido de la zona, y que con el análisis de policía en el tema de inteligencia se va a determinar que son pocos kilómetros o inclusive pocas cuadras en donde estas organizaciones tienen su influencia. Y al general... Y luego de que... Sí, dígame. Sí, perdón. Y ahí creo que en algo coincidimos, y es que existen los dos puntos débiles, y un poco de lo que usted nos ha referido hasta este momento. El uno es el funcionamiento de la inteligencia en nuestro país. Tenemos un CIES que, al menos yo no lo he visto en estos últimos meses actuar, no hemos visto al director del Centro de Inteligencia Estratégica ni siquiera actuar. No sabemos cuál es la estrategia que tienen desde esa institución, y es uno de los puntos que muchos coinciden ha fallado en nuestro país. De hecho, la embajada tuvo que advertirnos sobre algo que inteligencia aparentemente no había detectado. Eso por un lado. Y el otro punto débil que usted menciona es la administración de justicia. Dos puntos débiles. ¿No es mejor desde el COSEPE analizar cambios, nuevas estrategias, reorientar el trabajo para bajar estos dos puntos débiles,
que declarar organizaciones terroristas a quienes están vacunando en los locales comerciales, para los que se roban en los centros comerciales, que sí, son delitos graves, deben ser castigados, perseguidos, pero ¿organizaciones terroristas? Bueno, sí, o sea, como habíamos analizado, faltan muchos, yo diría, circunstancias, ¿no? Y que estos son grupos delictivos organizados que están en estos momentos utilizando el terror para amedrentar a la población. Y inclusive están en una parte como desafiando al Estado, ¿no? Pero lo grave es que los ciudadanos en la calle están realizando como, o sea, están como adaptándose, acostumbrándose, creando resiliencia a la presencia de estos grupos, en donde inclusive en algunos sectores rurales, y este es algo que yo tengo conocimiento, a los taxis les ponen un sticker de taxi seguro, es decir, el taxi que pagó la vacuna. O sea, casi similar a los programas que hace la policía. Entonces, imagínense cómo van creciendo y son visibles dentro de la comunidad. Son quienes han prosperado, estos líderes de estas organizaciones, porque viven en la comunidad y tienen un crecimiento económico por temas ilegales, ¿no? Pero no hay una estrategia que vaya en contra de ellos. Por eso es muy importante la inteligencia policial, y el complemento de Fuerzas Armadas es fundamental en las operaciones que haga la Policía Nacional. Como le digo, Esmeraldas es un buen inicio en donde están trabajando en equipo, pero yo diría que hay que diversificar y ver otros lugares, ¿no? En la zona 8, que hay varios lugares que ya se tiene identificado. Entonces es importante que no únicamente se quede en la declaración si se consigue o no de catalogarlos como terroristas, pero más ahí hay que ir más allá. El tema de las mesas de justicia al más alto nivel. Ahora se creó ya el Consejo Nacional, el Consejo Consultivo de Seguridad Pública. Eso también es un avance en donde las máximas autoridades del Estado deben reunirse regularmente para analizar lo que está pasando en el país y hacer correctivos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia en relación a los jueces, el director de la Judicatura, la fiscal general, el ministro del Interior, ministro de Defensa, es decir, que sea una política armónica y que esa política pública descienda hacia todos los niveles de gobierno. Es decir, que haya una estructura total hasta que llegue al nivel más bajo, que es el gobierno parroquial. Entonces, de esa forma, habrá roles y que desempeñen todas las autoridades. Es decir, no solo dejar el tema, y eso hemos fallado, solo tenemos el enfoque militar o policial, y pensamos que ese es suficiente, tener más soldados, más policías en las calles, pero no vemos las causas que originan. Hay algunos problemas de fondo que todavía están pendientes y sobre los cuales poco o nada se ha dicho. General Mantilla, para terminar muy concretamente, ¿qué debería salir de qué resolución debería salir de esta reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado? Yo pienso que lo que debe salir de ahí son temas para ir corrigiendo el tema de la impunidad. O sea, ser más estrictos en el tema de que los jueces y fiscales que se están apartando de las leyes o que no tienen responsabilidad social rindan cuentas. Es decir, que se les procese judicialmente, y aparte de eso, que se vean las economías o los bienes que tienen todos algunos funcionarios y que todo el mundo lo conoce, y empezar a depurar la función judicial. Y eso tiene que ser una política pública que debe salir y que causará un efecto más positivo que solo declarar los terroristas a estas 8 organizaciones delictivas.
Gracias, General Mantilla. Interesante su visión sobre esto que ahora mismo se está tratando en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Algunas resoluciones esperamos sean las efectivas ya para los próximos días. General, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Ha sido el general Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía Nacional, hablando sobre la posible declaratoria de bandas narcodelictivas como organizaciones terroristas, un tema que está siendo analizado en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Mantilla ha identificado 2 puntos débiles dentro del sistema ecuatoriano que precisamente abonan a la inseguridad que se vive en el país. El uno, la administración de justicia, como es obvio, y hemos visto cómo actúan y a favor de quienes actúan gran cantidad de los jueces, y por otro lado está fallando la inteligencia en nuestro país. El Centro de Inteligencia Estratégica no ha tenido resultados aparentemente, y en esto coinciden varios de los analistas. El tema de inseguridad todavía una prioridad y un pendiente por parte del gobierno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.